Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de este curso de SwiftUI. En el vídeo de hoy vamos a seguir creando una aplicación de Rick and Morty utilizando la API de Rick and Morty y vamos a arrancar ya con el proyecto. Ya tenemos el proyecto creado, ya hemos puesto los assets que vamos a utilizar y ahora vamos a empezar con pues todos los objetos, todo lo que vamos a trabajar. Yo te voy a ir enseñando cómo yo voy a ir haciendo los scaffolding en el proyecto. Si a ti te gusta, pues lo puedes utilizar. Si no te gusta y quieres utilizar el scaffolding que tú más te guste, pues no hay ningún problema. El scaffolding es básicamente la manera en la que tú vas organizando las carpetas dentro de tu proyecto. Que cada proyecto, pues cada developer pues le puede gustar de una manera u otra. Sí que siempre tienes como unos estándares que puedes seguir, pero yo intento hacerlo lo más estandarizado posible. Bien. En este video vamos a crear todo lo que está dentro de la carpeta base, que casi siempre te vas a encontrar una carpeta base, core, infraestructura, cosas así, que lo que tienen son pues las clases que tienen lo más profundo, lo más básico de tu aplicación. Como por ejemplo puede ser, y voy a crear un nuevo archivo, new file, Swift file, como puede ser el API Service. El API Service que vamos a crear es un API Service pequeñito de juguete, porque en la API que vamos a consumir solamente vamos a utilizar un GET, entonces no hace falta tener que hacer un API Service o un Network Manager o cosas así no. Un API Service sencillo, pero te va a dar un poco la base de cómo escalarlo y cómo hacerlo mucho más grande. Lo primero que vamos a hacer es crear un protocolo. Voy a empezar a escribir, pero luego después voy a copiar y pegar el código y lo voy comentando para ir más rápido, porque me tardo mucho escribiendo. Vamos a crear un protocolo que se va a llamar API Service, que es de quién vamos a depender. Siempre recuerda que tenemos que siempre depender de abstracciones. En este caso, como estamos en Swift, de protocolos. Esta API Service va a tener pues los típicos métodos get, o puede tener un método que que sea get data from y tú le pasas el método que tú vas a utilizar, el verbo, que puede ser get, post, put, delete, etcétera, etcétera, patch, creo que era, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en mi caso, como solamente voy a tener un get, yo voy a decir que se va a llamar get data from get request. ¿Ok? Abrir y cierro llaves. Voy a utilizar aquí camel case. Este va a ser el método que yo voy a utilizar. ¿Qué es lo que va a recibir este método por parámetro? Pues va a recibir from una URL. Que esta URL va a ser de tipo string. Yo le voy a pasar una URL y él me va a hacer un get. Un poco como se va leyendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a devolver ese método a quien lo esté utilizando? Pues él le va a devolver de manera asíncrona, y aquí estamos utilizando ya async await, que es el patrón para trabajar de manera asíncrona y también para hacer networking que estamos utilizando con Swift. ¿Okay? Para hacer asincronía, quiere decir que esta función dentro de ella va a ser una cosa que se puede tardar y que cuando se acabe esta función se lo va a notificar, porque le vamos a poner un return. Si no, solamente le estamos diciendo a quien lo esté consumiendo, oye, ojito que esta función va a ser algo asíncrono, que puedes ir haciendo otras cosas mientras tanto, básicamente. En el curso mío de iOS vamos a hablar a profundidad de todo lo que es asincronía y concurrencia, utilizando async await y bueno, otras cositas más que te ofrece Swift. Entonces, decíamos, le pasamos una URL por parámetro y el método te va a devolver de manera asíncrona, pero también puede ser que este método te devuelva un error. Puede ser que te lance un error. Cuando tú veas la palabra throws, mi pronunciación en inglés es espectacular, quiere decir que esta función lanza errores. Entonces tú lo vas a tener que cachar, quiere decir que lo vas a tener que atrapar y obviamente gestionarlo. Pero si no lanzó ningún error, esta función va a devolver una response. ¿Qué cosa es una response? Pues una response no es más que un genérico. ¿Por qué? Porque este método yo quiero que sea genérico. Puede devolver cualquier tipo de respuesta.
Entonces, cada vez que trabajamos con genéricos en Swift, tenemos que decirle en una función, como estamos en una función en este caso, tenemos que decirle justo delante de los paréntesis, aquí, entre diamantes, que esa response va a ser de tipo codable. Entonces ya yo, dentro del scope de esta función, yo puedo devolver cualquier codable, lo que sea. Entonces ya es bastante reutilizable, porque yo puedo utilizarla para hacer un get de diferentes endpoints, basta que yo devuelva un codable. Y así es como se lee. Get data from get request. A partir de una URL, esta función es asíncrona, lanza errores y te devuelve una response que es de tipo codable. Perfecto. Bien. Ahora vamos a crear la implementación de nuestro API Service. En mi caso, le voy a poner default API Service. Voy a copiar aquí para ir más rápido. Y esta clase default API Service va a depender pues del protocolo que acabamos de crear ahora. Y aquí Swift te dice, oye, si te vas a conformar a ese protocolo, cada vez que tú te conformas a un protocolo en Swift, te estás conformando, ¿ok? Tienes que cumplir sus requerimientos, y sus requerimientos es que tiene que tener un método que se llama getDataFromGetRequest, que obviamente va a devolver una response, donde response tiene que ser decodable o encodable. Aquí esto lo puedes cambiar, el autocompletado lo hizo así, pero si pones response de tipo codable, aquí ya no te hace falta tener que poner toda esta mandanga. Ahora, ¿qué vamos a poner dentro de la implementación? Porque esta implementación todavía te está dando error porque no está devolviendo nada. Bien, lo primero que tenemos que hacer es transformar la URL que te viene como string, ¿ok? La vamos a transformar a una URL utilizando el inicializador propiamente que recibe un string. Y le pasamos esa URL. Esto, si no se logra crear una URL de tipo URL, ojo, no de tipo string, pues aquí tenemos que decirle a quien lo esté utilizando que hubo un problema. Oye, hubo un problema. Entonces, le tienes que devolver un error. En este caso no es devolverlo, no es un return, es un throw, es lanzar un error. Entonces, aquí vamos a, en este momento es donde tenemos que crear pues nuestro app error. Vamos a crear un nuevo grupo que se va a llamar app error. Y vamos a crear un nuevo file que se va a llamar un Swift file que se va a llamar app error. Lo siento si voy muy rápido, pero yo intento irte explicando porque obviamente esto no es un curso muy básico. Este curso de Swift UI, creo que lo comenté en la primera sección, tienes que tener una base de Swift y de Swift UI, pero como ves intento masticarte un poquito todo lo que voy haciendo, pero intento ir rápido, ¿ok? Si no te gusta la manera en la que explico lo que sea, me lo dices y yo intento mejorar la manera en la que te enseño. Pues este app error tiene que conformarse, mejor dicho, el protocolo error, o tiene que ser de tipo error en este caso. Entonces, lo normal en estos casos es que tú veas algo tal que así. Va a ser un enum que se va a conformar al protocolo error. Y entonces ya tú aquí puedes utilizar ese enum y poner los diferentes tipos de errores que puede tener tu aplicación. Tu aplicación puede tener errores de servicio. Yo en mi caso, por ejemplo, puse varios. Te lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿vale? Y lo voy a poner aquí. El caso service error, donde le vas a pasar un error, que es el que te devuelve, pues ya lo vas a ver ahora, el encargado de hacer la llamada de servicio. Puedes poner también un error que sea URL inválida. Puede decir que quiere decir que la URL no es válida. Tú puedes poner ahí cualquier URL y no es una URL válida. Missing data, a lo mejor yo que sé, la llamada de servicio y no te devolvió ningún dato. Unexpected error, oye, pasó algo que no debería haber ocurrido. Y el parse error es cuando te devuelven un JSON y tú lo intentas transformar en una clase de Swift, pero no concuerdan las propiedades de la clase. Entonces devuelves un parse error. Y así es como se ve un típico app error. A partir de aquí, app error, cada aplicación tiene el nombre, le ponen el nombre que quieran, pero más o menos así es como creas un enum base para los errores. También puedes añadirle una propiedad computada que se puede llamar description, que es de tipo string, y lo que hace es hacer un switch
de cada uno de los cases y lo que hace es que devuelves un string con pues un error más customizado. Si por ejemplo si fue URL inválida, aquí tú puedes poner un error con la URL que tal URL, por ejemplo. O por ejemplo service error, aquí puedes poner un error de servicio que fue tal, por ejemplo. Es un poco más legible, es si utilizas este error description, que también lo vamos a utilizar. Y casi siempre lo ves como description, porque ya, como ves, la clase error tiene una propiedad que se llama localized description, que te da, pues, qué fue el error que sucedió, ¿no? En fin, así esta es la apariencia que puede tener un app error y lo vamos a utilizar en todos los sitios en nuestra aplicación. Bien, pues en el API Service aquí vamos a lanzar con la palabra clave throw un app error y en este caso es el invalid URL. Y entonces justo en la línea 20 ya deberíamos de tener una propiedad URL y es la que vamos a utilizar para hacer el get. Y aquí vamos a hacer un do catch y vamos a decir, oye, me vas a traer lo que es la data. Aquí también podría pillar la respuesta, la response, pero no me hace falta por el momento, que va a ser igual a un try, a wait, y vamos a utilizar el URL session, que es básicamente pues el objeto que utilizas para hacer llamadas de networking. Normalmente en Swift utilizas este objeto para hacer llamadas de networking a APIs, a endpoints, y tienen un montón de cosas. Esto lo quiero abarcar en uno de mis cursos que vamos a hacer como una navegación por un montón de cosas de todo el ecosistema Apple, y tengo en mi temario que nos centremos en este URL session. Pero por lo pronto te voy a enseñar simplemente a hacer un get muy sencillo, que es básicamente utilizando el singleton shared, y aquí utilizas la propiedad data from URL y como ves ella te devuelve un data o te devuelve un set con la data y la URL response. Y es el que estamos utilizando. Aquí le pasamos la URL. Aquí deberíamos de tener la data. Y entonces una vez que tengamos la data, pues vamos a retornar lo que te devuelva el JSON decoder.decode. Que básicamente este JSON decoder con la propiedad decode lo que hace es transformar unos datos que vienen siendo lo que te devuelve el servicio, que viene siendo un JSON, en una clase, en un codable, una clase que sea de tipo codable, que es básicamente el mismo JSON transformado a una clase de Swift, que en este caso, al ser un genérico response, este que tenemos aquí, pues tenemos que pasarle una response que coincida con la llamada, con la respuesta que te devolvió el get, porque si no te coinciden las properties, pues entonces va a haber un error de parseo. Y ese error de parseo lo puedes tener aquí en el catch. ¿Por qué? Porque si este try o este try lanzan un error, pues entonces va a entrar en este bloque del catch. Y tú dices, bueno, ¿y ahora aquí qué hacemos? Aquí tenemos que coger ese error que nos está viniendo y ver cómo lo gestionamos. Y eso es de lo que se trataba cuando en la entrevista técnica te decían, oye, ven acá, quiero saber cómo tú gestionas la gestión de error en la aplicación. La gestión de error en una app es muy importante porque no todo es happy path. El usuario se puede encontrar en encrucijadas donde no sabe qué hacer, dónde salir, la aplicación puede fallar, y una buena gestión de error puede hacer que el usuario, aún así, si la aplicación falla por algún motivo, tenga una buena experiencia, porque al final un error o cualquier cosa puede fallar, o sea, de eso no estamos exentos. Pero la experiencia del usuario, si tú tienes una buena gestión de error, va a ser mucho mejor y te lo va a agradecer, ¿ok? Si tienes una buena gestión de error, obviamente. Si no tienes una buena gestión de error, pues el usuario dice, va, esta mierda falla más que una escopeta de feria, yo la cierro y adiós. 1 en la store y adiós. Aquí en el catch lo que vamos a decir es, oye, mira, si el error lo puedo castear a un decoding error, el error es una property que viene implícita dentro de este bloque. No hace falta que yo la capture porque ya te viene implícita este error. Si este casteo es diferente de nil, pues entonces quiere decir que hubo un error parseando ese JSON. Quiere decir que la API me devolvió un JSON con unos datos y yo lo estoy intentando transformar en una clase con otros datos. Entonces no coinciden. Y aquí es donde voy a hacer un throw del app error.parseError. Y quien lo esté escuchando
esta API Service va a saber de que hubo un parse error y va a poder hacer cosas. Luego, si esto no entra en este scope y sigue hacia aquí abajo, pues simplemente vamos a devolver un service error y le pasamos por parámetro el error, ¿ok? Y ya está. Quien está consumiendo esto va a recibir o bien la respuesta, la response, o bien el AppError.parseError, o bien el service error, y ya va a poder hacer con cualquiera de las tres opciones lo que necesite. Y eso es todo. Ya con esto vamos a poder empezar a crear lo que son los repositorios. Ya está. En el video siguiente vamos a seguir trabajando con otra clase base, que es la que se va a encargar de hacer el caching, hacer el cacheo, cachear los objetos, en este caso las imágenes, las respuestas de servicio, dentro de la aplicación. Va a estar bastante interesante y es bastante útil. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.